¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica, mitad de semana, día miércoles, y estamos comenzando estos 30 minutos de informaciones. 8 de la mañana con 2 minutos. Estos son nuestros titulares para la edición del día de hoy. Vamos a comenzar, por supuesto, con lo que va a ocurrir en el Congreso. A las 10 de la mañana comienza la votación en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma de pensiones. ¿Tendrá los 78 votos que requiere el gobierno? Eso es lo que vamos a dilucidar durante la mañana, cuando ya veamos las intervenciones, además en sala, de los distintos parlamentarios. Se supone que están esos votos, que las negociaciones con el Partido de la Gente, con demócratas, dieron efecto y permitirían entonces que se apruebe la idea de legislar este proyecto. Luego viene la discusión en particular y eso ya es otra historia, pero por lo pronto a las 10 el foco de atención puesto entonces en la sala de la Cámara. La previa de las negociaciones lo vamos a revisar en unos minutos en una nota preparada para esta edición. Bueno, mientras tanto, el gobierno ayer presentó los detalles y los 7 ejes que contempla el proyecto de cumplimiento tributario. Es el proyecto que básicamente busca combatir la evasión y la elusión tributaria en nuestro país. Es uno de los componentes del pacto fiscal y es uno de los ejes que probablemente, o uno de los proyectos más bien, que probablemente tenga un trámite algo más expedito. Han surgido reparos, eso sí, respecto a esta iniciativa, a pesar del objetivo que busca, que es cerrar brechas tributarias, y que hay acuerdo respecto a ese objetivo. Los caminos que propone el gobierno también han generado ciertos reparos, en particular por las facultades que le entrega, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos. Vamos a conversar de este tema en la entrevista del día de hoy. Por otra parte, vamos a contarles también respecto a un proyecto fotovoltaico de una empresa alemana, RWE, que ha sido admitido ya en trámite medioambiental. Es un mega proyecto de paneles solares con una inversión cercana a los 300 millones de dólares y que significa también un impulso bien relevante para este sector. La inversión es grande y es otra señal también de cierta confianza en un momento desde el punto de vista de las tarifas y de la infraestructura energética que se está desarrollando en nuestro país, bien relevante. También les contamos más información al respecto en unos minutos. Y por último les contamos también respecto a los anuncios que hizo Falabella el día de ayer. A través de una información pública se dio a conocer detalles respecto a su plan de inversión para 2024 y muestra una caída bien relevante de un 24% en comparación a 2023. El dato es importante porque Falabella está atravesando un momento bien complejo, no solo por la caída de la capitalización bursátil en el indicador del IPSA en la Bolsa de Comercio de Santiago, sino también por los malos resultados que ha tenido y la obligación de una reestructuración de su equipo corporativo. Esos desafíos que está enfrentando tienen repercusiones directas, por supuesto, desde el punto de vista de la marcha de la empresa, y esta es otra señal también del difícil momento que contempla para 2024. Recordemos que hace un par de semanas además anunciaba que va a poner a la venta uno de sus locales emblemáticos también en la comuna de Providencia. Señales de ese proceso de reestructuración que está tratando de llevar adelante la empresa de retail chilena. Bien, y nos vamos a los números del día. Veamos qué es lo que está ocurriendo a esta hora. Las bolsas en Europa es lo primero que revisamos a continuación en la siguiente gráfica, con números que van al alza en una semana que ha sido, o en un inicio de año, si es que ampliamos la mirada, bien positivo para las bolsas a nivel internacional. En este caso el Eurostoxx, que pondera varias bolsas en Europa, sube 1,47%. Londres, por otra parte, está subiendo 0,28%, y más temprano en Asia hubo un cierre mixto, con Japón, por ejemplo, cerrando en terreno negativo, 0,8%, pero miren lo que ocurrió con Hong Kong, que subió 3,56% la bolsa del Hang Seng, mientras que en Wall Street sigue esta tendencia positiva. Los futuros a esta hora también están al alza, en un inicio de año que ha sido bien favorable para la bolsa en general en el mundo. Veamos qué es lo que ocurrió ayer en los indicadores locales también, para revisar algunos datos con los que partimos la jornada. El IPSA tuvo un cierre al alza ayer de 5.964 puntos. Fue el término de las sesiones de transacción después de un alza de 0,74%. El dólar cerró en 911 pesos. Y por último la UF hoy, que sigue bajando día a día, en este mes en particular, llega a los 36.774 pesos.
Bien, nos vamos entonces de inmediato a revisar el detalle de lo que va a ocurrir hoy día. A las 10 de la mañana, como les contábamos, comienza la votación en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma previsional. Y el gobierno ayer estuvo abocado fundamentalmente a conseguir los votos necesarios para aprobar la idea de legislar. Son 78 los que necesita. Y eso significaba negociar algunos puntos con el Partido de la Gente, que finalmente comprometió su apoyo, y el Partido Demócrata. Ahí hay más dudas en esa bancada respecto a si estarán o no dispuestos a aprobar esta idea de legislar. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota. Muy bien. El inicio de la sesión no fue impedimento para que en paralelo siguieran las intensas negociaciones donde se buscan los votos necesarios para aprobar la idea de legislar la reforma previsional. Ahora está en los parlamentarios la decisión. ¿Van a seguir con las conversaciones? Sí, siempre. Es súper necesario. Con la UDI, que quedó ayer. Sí, y con demócratas también, y con otros parlamentarios independientes. Votos clave para conseguir 78 aprobaciones, donde el oficialismo y la ADC ya tienen 73. Por eso es que para aumentar el margen se requiere del respaldo de los llamados partidos no alineados, a los cuales hizo un guiño el Ejecutivo durante la discusión en sala. Y agradecemos a los partidos que han actuado como bisagra, a los parlamentarios que ojalá se puedan sumar a la idea de legislar desde la oposición. Muchos de esos parlamentarios lo que nos han dicho es: tenemos diferencias en los temas A, B o C, pero queremos contribuir a que la discusión de este proyecto siga adelante. Tal fue la postura del PDG, que adelantó su respaldo a la idea de legislar, pese a que antes había condicionado sus votos al aumento del tope del autopréstamo. Pedían pasar de 1.100.000 pesos a 5 millones, cifra que bajó durante las negociaciones a 2,5 millones. El proyecto está sufriendo cambios, está recién en primer trámite, y hay algo que tenemos claro: que la idea de legislar debe continuar y debe pasar todo el proceso para ver finalmente qué resulta. Nosotros vamos a insistir en aumentar el tope del autopréstamo porque creemos que es insuficiente 30 UF, pero además también creemos que se debe discutir esta reforma como corresponde, en forma seria. Yo voy a rechazar porque no, por conciencia no puedo aprobar una reforma previsional. Incluso con la negativa de Gaspar Rivas, el gobierno lograría el número ideal, al cual se sumaría el único representante de Amarillos, Andrés Joanet. Aunque en ambos sectores, al igual que otros, hay reparos a la discusión particular, especialmente con la fórmula 3 y 3. Nosotros en las próximas semanas, en conjunto con el Partido de la Gente, presentaremos una propuesta seria de donde efectivamente podemos sacar los recursos para tener una PGU de 250.000 pesos, pero el 6% tiene que llegar a los trabajadores. Hay desacuerdo también con la rebaja de las tablas de mortalidad y el seguro de longevidad, una propuesta que, si bien se acogió para asegurar el apoyo de la bancada PPD Independientes, causó la molestia en Demócratas, sector que condicionó 6 votos. Nosotros no hemos tomado la decisión ni siquiera de la idea de legislar, para que quede claro. Vamos a conversar con el gobierno, queremos mejores pensiones. Esto no es una propuesta que nosotros sea algo mezquino de quién es la idea. Lo que queremos es que las cosas sean verdad y no sean mentiras para la ciudadanía. Todo va a depender de lo que decidan los diputados y diputadas mañana, porque la verdad es que si deciden que no podemos avanzar en la idea de legislar, hasta ahí queda la reforma previsional. Una reforma que tampoco ha logrado convencer a Chile Vamos y republicanos, que se mantienen bajo la premisa de que el 6% debe ir a la cuenta individual. Para la votación de este miércoles hay sectores que incluso se ausentarían de la sala. Esta discusión parte mal, y parte mal porque me parece que es como Poncio Pilato lavándose las manos. Los parlamentarios que apoyan hoy día a su gobierno votaron en contra de la idea de legislar también, incluido el presidente de la República. No queremos que con la plata de los trabajadores se funde una nueva democracia viva. Voto que no. No para el gobierno, no para expropiar, no para pegarle manotazos, no para topón para adentro, como a tanto les ha gustado decir en sus puntos de prensa, en sus redes sociales, e instalar fake news, sino que para hacer esto sostenible en el tiempo. Aún con reparos al corazón de la reforma previsional, el gobierno tendría 78 votos para aprobar al menos la idea de legislar. Es la discusión particular donde estará el camino cuesta arriba para una reforma que ha esperado más de 15 años para que la clase política llegue al menos al acuerdo de discutir un cambio al sistema.
Nos vamos a otro tema, 8:11. El gobierno ayer presentó detalles de su proyecto de cumplimiento tributario. Lo que busca es combatir fundamentalmente la elusión y la evasión tributaria en nuestro país, recaudar 1,5 puntos del PIB y con eso financiar fundamentalmente la PGU a 250.000 pesos. Esa es una síntesis de lo que anunció ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ahora, en la bajada de este proyecto hay varios puntos de los 7 ejes que presenta la iniciativa que han sido cuestionados, sobre todo aquellas que tienen que ver con las facultades que tendrá el Servicio de Impuestos Internos. Macarena Román reportó el tema. Con referencia directa a los grandes fraudes tributarios conocidos recientemente. Por de pronto, ¿cierto?, el mega fraude tributario, por otra parte el caso Primus, pero además, por ejemplo, el caso Factop por fraude tributario contra empresarios de Antofagasta por más de 58.000 millones de pesos. Fue que el ministro de Hacienda explicó la importancia que tiene el proyecto de cumplimiento tributario que el gobierno impulsará. Pensemos que los 240.000 millones de pesos defraudados en el caso del mega fraude equivalen a 3 hospitales de alta complejidad, 25 CESFAM y 15 liceos. Esa es la magnitud de una operación en particular. Operaciones que dañan las arcas fiscales y el financiamiento de planes sociales. Por eso la iniciativa será ingresada la próxima semana, ya que se necesitarán recursos, por ejemplo, para cubrir el aumento de la pensión garantizada universal. Si se aprueba la reforma previsional y esta iniciativa tributaria, las primeras alzas, según el Ejecutivo, estarían concretándose a fin de año. Para sacar adelante un financiamiento fiscal que nos permita dar cumplimiento a la promesa de llegar a los 250.000 pesos y hacer lo que el proyecto de PGU dice, una pensión garantizada universal. Proyecto que tiene dentro de sus ejes la modernización de la administración, control de la informalidad y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. Es cierto que nada de eso es malo, pero ¿por qué partir por ahí y no partir por los incentivos tributarios necesarios para que haya mayor inversión, con eso más empresa, con eso más empleo, con eso más impuestos? Recaudación de impuestos que según el gobierno reducirían en aproximadamente 25% la brecha de cumplimiento tributario y se recaudaría 1,5% del PIB. Es muy probable que no llegue a esa cifra. Evidentemente la estimación que hace el ministro, como siempre, es muy optimista. Pero sí creo yo que si se combate efectivamente la evasión tributaria en primer lugar y la elusión agresiva en aquellos casos en que lo es, yo creo que se puede lograr una recaudación relevante. Pero nuevamente, el punto es que para eso, creo yo, no hace falta nuevas leyes. Hace falta simplemente focalizar mejor los esfuerzos de fiscalización de aquellos rubros en los cuales se elude y se va de más. Pensamiento que difiere de lo que señalan en el Congreso. Integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados destacaron desde distintas bancadas la idea matriz del plan. Y esos proyectos los estábamos esperando hace mucho tiempo, así que bienvenido sea. Por supuesto hay que revisarlos en detalle, revisar bien cada punto. Este es un proyecto que nos parece positivo y que desde la bancada de la Democracia Cristiana vamos a estar en una actitud positiva de apoyar todo lo que signifique recaudar impuestos que hoy día se eluden o evaden en nuestro país. Yo creo que se va a poner también en tensión una cuestión ética en torno a cómo comprendemos las responsabilidades ciudadanas que cada chileno y chilena tiene, sobre todo cuando se es poseedor de un patrimonio o una alta renta. Alrededor de 40 medidas contempla el plan de cumplimiento de la obligación tributaria del gobierno. Entre ellas están las modificaciones al levantamiento del secreto bancario y la creación de la figura de denunciante anónimo, considerando castigos a quienes mal utilicen este recurso. 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a otro tema para contarles sobre lo que ocurrió ayer en el Senado, en la Comisión de Hacienda en particular del Senado, donde se despacha el proyecto de ley corta de ISAPRES. La iniciativa va avanzando, ya llegará pronto además a la sala y luego a la Cámara de Diputados. El trámite no se anticipa, en todo caso, muy sencillo. De hecho, ayer uno de los senadores oficialistas, el senador Daniel Núñez, se abstuvo en la votación en una señal bien clara del trámite difícil por los reparos que han surgido sobre la forma que está tomando este proyecto
y sobre lo que significa también desde el punto de vista del funcionamiento de las aseguradoras privadas. Vamos a revisar algunas reacciones. Escuchamos a la ministra Aguilera, al director de FONASA y luego también al propio senador Daniel Núñez. Proyecto que contiene todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia y dar estabilidad al sistema. Y por eso, en atención a la responsabilidad que tenemos justamente de cumplir con el objetivo del proyecto de ley, que es cumplir con la sentencia y dar estabilidad al sistema, es que hemos hecho las indicaciones y presentado la reposición de esa posibilidad eventual de una alza extraordinaria, que no es cualquier alza, insisto, aquí hay un mecanismo que se ha definido que le obliga a la ISAPRE a presentar un plan de pago, un plan de ajuste. No es que todo el costo se le vaya a traspasar a las personas. Aquí las ISAPRES tienen que hacer un esfuerzo de hacer un uso más eficiente de los recursos, y en ese mismo plan, si es que requieren, que no todas van a requerir, depende de la condición financiera de cada una de ellas, requerir un ajuste extraordinario que va a ser revisado por un consejo consultivo profesionalizado, que le va a recomendar al superintendente si lo aprueba o no. Bueno, siempre fue la intención, ¿cierto?, dar garantías a las personas que en casos de graves, ¿cierto?, de insolvencia o de cierre de registro de alguna de las ISAPRES. En ese sentido, nosotros interpretábamos que nuestra redacción ya era suficiente, pero se ha hecho un gesto, digamos, ¿cierto?, en términos de que esto sea más taxativo, y efectivamente el verbo a nosotros lo interpretamos como una obligación. Se tiene que entender, ¿cierto?, que lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es que las personas no tengan que volver a la atención primaria, al consultorio respectivo, a hacer todo el flujo que ya han hecho estando en ISAPRE, en la red que la ISAPRE les ha asignado, y entonces eso no tenga que ocurrir nuevamente, sino que las personas sigan el tratamiento en la etapa que están, para lo cual entonces FONASA autorizará un prestador. Creo que esta indicación tiene que tener una norma de tope de cuánto es el alza máxima que puede haber en el precio base, y que obviamente ese tope resguarda lo que es, en mi opinión, un principio básico de cualquier actividad económica. Cuando la actividad económica obtiene altas ganancias, la rentabilidad a manos del privado, del dueño. Pero resulta que cuando una actividad económica tiene un minuto difícil, como es el que están enfrentando hoy día las ISAPRES por su propia responsabilidad, por su desmedido afán de lucro, obviamente tienen que ser ellos quienes se metan la mano al bolsillo y financien este periodo difícil. El alza desmedida del precio base de los planes de salud puede llevar a que sean los propios afiliados quienes terminen pagando, y aun cuando el gobierno hizo un esfuerzo con su indicación de poner limitación a través de un consejo consultivo y la resolución de la superintendencia, y me parece que sobre esto hay que tener más limitaciones. 8:19, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos y seguimos con más de Agenda Económica, no se vayan. Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica, 8:21 y vamos a conversar en la entrevista del día de hoy sobre el anuncio que hizo el gobierno ayer de este proyecto para cerrar las brechas de incumplimiento tributario. Es un proyecto que tiene 7 ejes, varias medidas. Vamos a conversar de este tema junto al vicepresidente del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, nos acompaña a esta hora. Gracias por el contacto, muy amable. Buenos días. Gracias por gracias, Sebastián. Juan, bueno, hay varios detalles y ya podemos ver algunas de las medidas específicas de este proyecto, pero en términos más amplios, en una mirada más global, ¿qué le parece esta iniciativa que está empujando el gobierno, que busca recaudar 1,5 puntos del PIB? Bueno, es una iniciativa que creo que es relevante pensando en la cuantía de los recursos que se pretende recaudar, que es 1,5 puntos del PIB. También es importante considerando que no implica mayores impuestos, sino que es una recaudación que viene vía el combate a la elusión, al incumplimiento tributario, a la elusión también. Y eso ciertamente pone un punto positivo, pero sin embargo hay que ver otros aspectos como son los derechos de los contribuyentes, la certeza jurídica y otras temáticas que son relevantes. Ahora, partamos por los objetivos que se propone. Este proyecto busca combatir la evasión, la elusión tributaria, también cerrar ciertas brechas que se puedan deber por desconocimiento, decía el ministro. Pero enfoquémonos en evasión y elusión. ¿Es alcanzable esta meta de recaudación, Juan, de 1,5 puntos del PIB asociada a estas medidas? ¿Hay espacio para eso, digamos?
Nosotros como Colegio de Contadores hemos sido bastante críticos respecto a la cuantía que se está fijando, porque no hay detrás un diagnóstico, diríamos, consensuado respecto a la evasión. Según todos los antecedentes, esta evasión debiera provenir principalmente de lo que es la economía sumergida, la informalidad, pero vemos que las medidas apuntan principalmente al sector formal. Solamente 0,28 puntos del PIB de los 1,5 que se pretende recaudar apuntan a la informalidad. Y creemos que hay mucho espacio para recaudar que finalmente se está dejando de lado. Ajá. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué impuestos en particular son los que se podrían recaudar atacando la informalidad, Juan? ¿El IVA, por ejemplo? El IVA, justamente. El IVA es el principal, el IVA es el principal impuesto que deja de recaudar la informalidad, pero también acá se topa con otra reforma que es la de pensiones. La informalidad no paga tampoco cotizaciones previsionales, no paga impuestos y no paga cotizaciones previsionales. Entonces, el forado que podríamos decir que está en la informalidad es mucho más grande que lo que puede existir en la formalidad, probablemente tal. De acuerdo. Ahora, ustedes desde el Colegio de Contadores y otros expertos también lo han planteado, han sido críticos sobre el diagnóstico que se hizo para estimar esas brechas de incumplimiento tributario. Es el informe que elaboró Michel Llorrat. O sea, ¿impacta de alguna manera en el proyecto el tener un diagnóstico que a juicio de ustedes es errado en la estimación de cuánto hoy día se está incumpliendo en materia tributaria? Sebastián, mira, toda la economía desarrollada que desarrollan este estudio de brecha tributaria lo hacen con el fin de mejorar diríamos, el combate a la elusión, a la evasión. Porque si no hay un diagnóstico correcto, claramente las medidas podrían estar apuntando a un foco que puede ser no correcto. Y eso nosotros lo vemos claramente acá en esta situación, producto de que anteriormente el mismo asesor que es Llorrat, ¿no es cierto?, indicaba que en la informalidad existía mucho espacio. Incluso era crítico de la estrategia de combate a la evasión por parte de Impuesto Interno que apuntaba a los altos ingresos, pero vemos que nuevamente se va en la misma línea y creemos que no es malo, pero también tiene que existir un foco especial en donde está la evasión, porque si no se cumple la meta de 1,5 puntos del PIB, creo que también se pone en riesgo el cumplimiento del financiamiento del gasto. Ahora, y eso puede ser más aún. Ahora, Juan, hoy día en la mañana escuchaba al ministro Marcel en Tele 13 Radio y decía que era un tema efectivamente discutible, ¿no? El de la cantidad o el porcentaje de evasión. Era un asunto que podía estar bajo debate, pero de todas maneras, si fuera un 50%, si fuera un 40% de brecha de incumplimiento o un poco menos, hay que atacar el problema de todas formas. Sí. Sí, claramente la evasión hay que atacarla, pero el tema con qué herramienta, con qué armas vamos a hacer ese ataque. Es decir, es muy distinto, ¿cierto?, partir de un diagnóstico errado, ¿cierto?, porque podría llevar también a medidas erradas. Y eso es lo que nosotros hemos puesto en la discusión como Colegio de Contadores. Creemos que es relevante también la fiabilidad en este informe. No basta decir con que la cifra puede estar entre tanto y tanto, sino que hay que dar un grado de fiabilidad por la confianza que se pueda dar al mercado. Acá no podemos apuntar a todos los contribuyentes indicando que son evasores, sino que tenemos que identificar dónde está el problema para poder solucionarlo. Bueno, y hablando de estas herramientas, Juan, el proyecto contempla precisamente dar más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, entre ellos la declaración de la norma general de antielusión, da más herramientas de fiscalización. ¿Está de acuerdo con esa idea? ¿El Servicio de Impuestos necesita más herramientas para poder combatir estos fenómenos de evasión y de elusión? Bueno, la experiencia muestra que Impuesto Interno ya tiene suficientes facultades. Han asistido ya casos emblemáticos en que ha podido atacar en forma correcta la evasión. El tema también pasa por la gestión y creemos que ahí, en el caso de la norma antilucía, la gestión implica que Impuesto Interno llegue con pruebas sólidas, que pueda establecer de buena manera los casos ante los tribunales tributarios aduaneros. Y creemos que ese es un camino correcto porque da certeza jurídica a los inversionistas, porque entrega un marco de estabilidad que es importante también para la inversión. Ajá. Una de las críticas ha sido que el Servicio de Impuestos Internos sería juez y parte, precisamente por esa norma general antielusión. ¿Está de acuerdo con esa crítica, Juan?
Creo que sí estoy de acuerdo, porque recordemos que cuando se establecieron los tribunales tributarios aduaneros, Impuesto Interno establecía, diríamos, esta situación de juez y parte, y que fue muy, diríamos, negativo para lo que es la certeza jurídica. Cuando se establecen los tribunales tributarios aduaneros se da un avance importante en términos de certeza, y nos lleva mucho tiempo, y hemos visto que los casos de requerimientos por norma general antilusiva han ido en aumento. Desde el año 2015 a la fecha, 56 casos, y en el último tiempo casi 17, es decir, es un tema del foco de gestión y de la información con la que pueda actuar Impuesto Interno, más que del procedimiento en sí. Ajá. Y respecto a esta figura del denunciante anónimo, ¿cómo ve esa figura que también está propuesta en este proyecto, Juan? Creo que en ese punto hay que despejar aún los casos de cohecho. En todos estos casos de evasión también ha estado involucrado Impuesto Interno, y eso creemos que también tiene que ser aclarado antes de poder entregar más facultades de esa envergadura que finalmente pueden ser un arma de doble filo para la confianza. Creemos que se debe avanzar paralelamente en mayores facultades, pero también en resguardar los derechos de los contribuyentes. Y ciertamente la privacidad, el tema de que no esté expuesto a situaciones de cohecho, de extorsión, creemos que es relevante para esa confianza. Bien, Juan Alberto Pizarro ha estado con nosotros. Gracias por el contacto, Juan Alberto, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. 8:30, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express.